Tenemos a Romero Laun Firm, ellos son abogados especializados en el área penal, civil, laboral, financiero, administrativo, constitucional, internacional, familiar y derecho notarial. A Romero Laun Firm los puedes encontrar en el 099-632-9365 o puedes seguirlos en Facebook, Instagram o YouTube. Tu hogar y negocio protegidos con Mega Security. Instalación y venta de sistemas de seguridad, soporte técnico, centro de vigilancia y monitoreo desde $25 mensuales las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Puedes contactarnos al 098-132-8006 o en megasecurityrl.com. La Notaría 85 del Cantón Quito, a cargo de la Magister Mercedes Cóndor Salazar. Pueden encontrar información de sus trámites en la página web notaria85quito.com.es. Pueden contactarlos al 02-207-5934 o al 098-119-6814. Atienden de lunes a sábados, están ubicados diagonal al Parque Central de Conocoto y aceptan todas las tarjetas de crédito. También tenemos a Wanda Salud Integral, agenda tu cita al 099-992-0360 o en su correo electrónico wandasalud@gmail.com. Sus consultorios están ubicados en la Mariana de Jesús y Pradera frente a la Flaxo y puedes seguirlos en Facebook e Instagram. Puerto Quito Lodge, a solo 3 horas de Quito para que vayan, se relajen y disfruten en este manantial natural. Encuentren toda la información en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y a través de WhatsApp al 0999-900-128. Puerto Quito Lodge. Colegio Tecnológico Particular Pichincha, ubicado en la parroquia de Conocoto. Ellos tienen ciclo básico, bachillerato, mecánica automotriz, electrónica, electricidad. Recuerda que están en el barrio Pichincha, en Conocoto, y su número de celular es del 099-4244-642. El Colegio Virtual Economista José Moncada Sánchez, a través de su modalidad 100% virtual, brinda la oportunidad de iniciar, continuar o concluir estudios de educación básica y bachillerato. Se encuentra en la calle Enrique Tello y Querigoirazo, en el sector Santa Rosa, en Sangolquí. Sus teléfonos son el 02-233-3809 y 0999-785970. Muy buenas noches. Buenas noches con todas las personas que nos acompañan en otro diálogo filosófico. Es un gusto comentarles que este programa es retransmitido en la radio digital Voces de Milano, así que un gran saludo a quienes nos escuchan desde Italia. Agradecemos un montón a todas las personas, a todos por reunirnos cada jueves a los diálogos filosóficos, y les agradecemos un montón por sostener este espacio colectivamente y por sostener estos diálogos filosóficos. Les invitamos también a dejarnos sus comentarios, sus dudas o sus preguntas. Bueno, esta noche nos acompaña Marcelo Vázquez, que lo presentaré a continuación. Ahí estás, Marcelo. ¿Sí nos escuchas? Sí, sí. Buenísimo. Bueno, Hola. Esta noche nos acompaña entonces Marcelo. Él es licenciado en Filosofía por la PUSE. Obtuvo su maestría en Filosofía también en la Universidad de Pittsburgh y obtuvo otra maestría y PhD en Filosofía por la Universidad Católica de Lovaina. Marcelo también ha realizado varios proyectos de investigación. Tiene una amplia trayectoria como escritor de artículos, ponencias, colaboraciones, reseñas, traducciones, y ha sido también integrante de varios congresos en Ecuador, en España, en Holanda, en México y también en Perú. Actualmente Marcelo es profesor de la Universidad de Cuenca, donde imparte una variedad de materias como lógica clásica, lógicas alternativas, ontología, también filosofía del lenguaje, ética y fundamentos de filosofía política. Y actualmente su área de interés se centra en los problemas relacionados con los derechos humanos, las funciones del Estado, y los aborda desde la metodología de la filosofía analítica.
bueno, toda esta diversidad de información y conocimiento de Marcelo, él también la presenta en su canal de YouTube, ¿no es cierto? En donde se puede encontrar una gran variedad de contenidos. Así que te queremos dar la bienvenida, Marcelo, con un sincero agradecimiento por compartir tu información, por compartir tus clases e impulsar a que el conocimiento filosófico circule por varios espacios. O sea, por democratizar prácticamente el conocimiento filosófico, ¿no? Así que muchas gracias por aceptar la invitación y bienvenida, Marcelo. Muchas gracias por la invitación. Yo con todo gusto a las órdenes. Espero que sea fructífera esta conversación. Gracias, Marcelo. Bueno, con Marcelo hemos hablado estos días un poco y hemos acordado, digamos, que centrar esta discusión de la razón política, ¿no es cierto?, en una serie de temas y de conflictos contemporáneos, pero también históricos. Entonces, entre ellos, la discusión como que vamos a hablar ahora será sobre el tema del bien común, de los derechos humanos, del Estado, del socialismo, del comunismo y de la discusión también entre el justnaturalismo y el justpositivismo, ¿cierto? Correcto. Entonces, nos irá comentando sobre todas estas problemáticas a lo largo de estos diálogos filosóficos. Para empezar, Marcelo, estas discusiones de las que mencioné ahorita vienen de tu maestro Lorenzo Peña, ¿no? O sea, a modo de introducción, ¿nos podrías compartir un poquito eso? Ya, sí, perfecto, gracias. Yo hice la licenciatura en la PUC en Quito y desde el 80 hasta el 86. En el año 82, en septiembre, conocí a Lorenzo. Él sacó también su licenciatura en la PUCE en el año 74 y en el 79 regresó de Bélgica, donde hizo su primer doctorado en filosofía. Y yo recibí con él algunas materias, lógica matemática, teología filosófica y ontología. Pero era solamente durante un año y medio. En el año 83 se regresó a España, su país natal, luego que el Congreso o la Asamblea emitió una amnistía. Él estaba perseguido por el gobierno del general Francisco Franco, puesto que pertenecía al Partido Comunista de España, marxista-leninista, desde el año 64 aproximadamente hasta el año 72. En realidad eran 10 años de militancia bajo la dictadura de Franco y tuvo que exiliarse, autoexiliarse. Muchos compañeros del partido fueron asesinados o encarcelados y él, por suerte, escapó a eso. Tiene un libro, tengo aquí, aquí cuenta Lorenzo su biografía política. El título de este texto es Abajo la oligarquía, muera el imperialismo yanqui, anhelos y decepciones de un antifascista revolucionario. Entonces regresó a España, pero yo tuve la ocasión de ser alumno de él durante 3 semestres, desde el 82, entonces estamos hablando de 40 años de amistad. Yo he podido constatar su evolución intelectual. Su primer libro fue publicado por la PUCE, La coincidencia de los opuestos en Dios, en el año 81, y tenía escritos otros textos que en los años posteriores fueron publicados en México, en España, y soy discípulo de él. Sus padres fueron ambos miembros del Partido Comunista. Él lo sigue siendo, pero hay que aclarar, no es marxista-leninista. Él reconoce que fue un error el añadirle las iniciales ML a la sigla del Partido Comunista de España, puesto que el comunismo no es un invento del siglo XIX, sino que en filosofía creo que
el primer filósofo comunista, por lo menos para un sector de la sociedad, es Platón. Él cree que los gobernantes y los militares deben compartirlo todo, incluso las mujeres. Pero creo que en nuestros días, al oír comunismo, inmediatamente nosotros asociamos con lo que es el marxismo o con Stalin, con el terrorismo, con el totalitarismo, y entonces esa etiqueta está secuestrada. Creo que habría que aclarar qué se entiende por comunismo, ¿sí? Lorenzo ha publicado 9 textos, alrededor de unos 150 entre artículos y capítulos de libro, colaboraciones. Se jubiló en el año 2018. Para él fue algo que fue muy triste el poder separarse de la institución donde él trabajaba en Madrid, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas, en Madrid, en el Instituto de Filosofía. Pero bueno, sigue en su producción. Justamente tengo aquí, atrás mío, tengo las obras de él, empezando por este grande que es el Rudimentos de Lógica Matemática, anillados, donde tengo artículos a los que no he podido acceder. Yo no puedo decir que he leído toda su obra, pero sí conozco muchísimo de sus escritos, y es, por lo tanto, su pensamiento social y político, jurídico, de aquello sobre lo que quisiera compartir. Él sacó otro doctorado en jurisprudencia en el año 2015 en la Universidad Autónoma de Madrid. Su defensa de doctorado está también en internet. Hubo 5 miembros del tribunal, todos ellos jus positivistas, el jus naturalista. Solamente en la presentación que hacía cada miembro del jurado, cada uno se demoraba como 20 minutos, 2 horas de objeciones al trabajo que presentó Lorenzo. Él cuenta que se habrían lanzado como unas 100 objeciones, y a partir de ahí salió uno de sus libros publicado en el 2017 en el que recoge 54 objeciones y da una debida respuesta para defender su justnaturalismo. Creo que podríamos decir que, en primer lugar, él se inició como un lógico. También ha estudiado la ontología, tiene un par de libros sobre eso, filosofía del lenguaje, pero alrededor de los años 90 giró su interés hacia la filosofía del derecho. Es una materia que tiene un pie anclado en la filosofía, el otro en el derecho, pero no quería hablar o reflexionar sobre el derecho sin conocer a fondo lo que es el derecho, y eso es lo que le motivó a iniciar sus estudios primero de licenciatura, luego el diplomado y finalmente que culminó con el doctorado. Entonces, también se considera a carta cabal un jurista. Actualmente está escribiendo su autobiografía intelectual, y esperemos que pueda también dentro de poco publicar un libro sobre filosofía política. Él cree que ante todo es un lógico y sobre todo un jurista, pero su aspiración desde que escribió su tesis de licenciatura y sobre todo en el doctorado es aspirar a ser un filósofo sistemático. Es decir, lo contrario de especializarse en una sola disciplina, como podría ser la ética o la antropología filosófica, sino que dar una respuesta a un conjunto lo más amplio posible de las varias disciplinas filosóficas. En su primera etapa fue marxista, pero luego cambió a la filosofía analítica al iniciar sus estudios de doctorado. Eso es lo que podría decir Sarita.
Para iniciar. Pero entonces es un gran reto, pues, ¿no? Tanta información que ha producido tu maestra por tantas líneas, Sí, súper complejo también. así es, así es. Claro. Entonces, digamos, para irnos como tal vez encaminando un poco la conversación a la filosofía política, ¿no? O al pensamiento filosófico de Lorenzo Peña. em, Ahí ya quería como pues empezar a dialogar sobre ciertos conceptos súper importantes que revisé pues estos días, digamos, ¿no? O sea, a ver, de lo que fui investigando, digamos, Lorenzo Peña plantea una importante reflexión en torno a los valores, ¿no es cierto? A los derechos humanos, a los deberes, a la filosofía política en general. En ese sentido, quisiera empezar a ver si podemos empezar a conversar un concepto como es el de bien común, ¿ya? Ya, Que según lo que leí de tus artículos y de Lorenzo, pues se podría sintetizar como que el bien común es un valor social, ¿cierto? Que el bien común también es solidaridad grupal, ¿no es cierto? Como que se podría reducir, digamos, en este uno para todos y todos para uno, ¿verdad? sí, Pero también el bien común está vinculado con la vida, ¿cierto? Con tener una vida más extensa, una mejor calidad de vida. Y a partir de eso, Marcelo, ya empieza así como una primera tensión, ¿no? O sea, pareciera que es una definición o que es como una abstracción este concepto del bien común más que un estado de la realidad o un estado de la vida. Entonces, ahí la primera pregunta sería como si tú consideras que el bien común también puede entenderse como un ideal del derecho. ya, perfecto, gracias. Ujú, A ver, para contextualizar la pregunta, en primer ujú, lugar quisiera hacer una aclaración que los valores como son, por ejemplo, el bien común, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la fraternidad, no están entendidos como valores éticos, sino como valores jurídicos, lo cual quiere decir que están incorporados dentro del ordenamiento jurídico y que por lo tanto el Estado va a tomar medidas para que esos valores se hagan realidad. Ahora, cuando decimos que son valores sociales, también ahí vale la pena otra aclaración. Lorenzo trata de hacer una filosofía del derecho universal, en el sentido de que esa propuesta filosófica no valga solamente para los seres humanos o para nuestra sociedad, que entre paréntesis aclaremos, no es puramente humana, puesto que convivimos con otras especies. Tenemos en la casa un gato, un perro, por lo tanto, nuestra sociedad es interespecífica y por supuesto cada ciudad tendrá, e incluso el país entero, una legislación que reconozca derechos a esos otros animales y por lo tanto, en caso de violación hay sanción. Bien, entonces, aclarado esto, nosotros podemos rebasar lo que son los límites o las fronteras de una sociedad como puede ser la ecuatoriana y dar un paso más hacia el género humano. Pero creo que no queda ahí la frontera, sino que también podemos nosotros extender ese objeto de estudio para irnos a sociedades animales no humanas. Y entonces podemos constatar que hay sociedades de hormigas, de abejas o de insectos, por ejemplo, de arañas, o de otros mamíferos, como podrían ser, por ejemplo, los más allegados a nosotros, como los gorilas, orangutanes o chimpancés. Pero también hay sociedades de elefantes, etcétera, etcétera. Eh, y finalmente podríamos extendernos a lo que en filosofía se conoce como persona, es decir, una entidad que tenga inteligencia y voluntad, o algo semejante a eso. Cuando hablo de inteligencia estoy pensando en que es una capacidad de conocer leyes de la realidad.
algo general que se aplique a todo el ser y que tenga apetitos o deseos, que por supuesto puede estar relacionado con el intelecto, pero puede ser que haya personas inmateriales en otros planetas, ¿sí? Nosotros vivimos en una galaxia, pero hay enjambres de galaxias y miles de millones de esos enjambres. Entonces, me parece que es relativamente improblemático pensar que hay seres inteligentes y voluntariosos en otras partes del universo, y en donde quiera que haya una comunidad de personas pensantes y que tengan deseos o tendencias, entonces podríamos proponer cómo es esa organización social en el más amplio sentido de la palabra. Entonces, una filosofía universal. Ahora, podríamos preguntarnos el para qué de la sociedad, el para qué de las leyes, el para qué de un Estado, de una autoridad. La respuesta es para el bien común. El bien común tiene básicamente dos elementos. Primero es un bien, y cuando hablamos de personas o de seres humanos en concreto, estamos hablando de seres vivos, y por lo tanto es la vida lo que tiene que ser buena. Tiene que ser hablar de más vida y mejor. Y cuando hablamos de que es un bien común, estamos pensando en que los individuos que forman parte de esa comunidad deberían gozar o participar de ese bien común que está distribuido entre todos los miembros de la sociedad. Ahora, yo aquí tendría que hacer nuevamente una precisión e indicar que la sociedad tiene como fin o telos el propósito de vivir en común para vivir mejor, en colaboración, en cooperación. Creo que, a diferencia de otros autores que son individualistas, no estamos juntos para que cada uno vele por sí mismo, que cada quien cuide su bien propio. Si es que vivimos juntos, es para juntos vivir mejor. Entonces, hay por una parte la vida individual, el bien individual que se basa en nuestro ser biológico. Nosotros tenemos varias necesidades, empezando por agua y alimentación, vivienda, vestido, salud, educación, trabajo, seguridad social, etcétera, etcétera. Y en vistas a ello, tenemos que una autoridad que pone ciertas leyes específicas, el derecho positivo, y por supuesto atrás de eso está todo el aparato de administración de justicia como para sancionar las desviaciones. Pero el derecho o la función de la autoridad es la de velar por el bien común. Ahora, yo quisiera indicar que no es una abstracción, sino que es una realidad, pero no es una cuestión de o todo o nada, sino que deberíamos nosotros introducir grados, o si quieren, una escala. Podríamos pensar del 0 al 100, seguramente en toda sociedad hay una prevalencia o una predominancia del bien común. Me atrevería a decir que tiene que ser un grado de más del 50%, pero que no llega a la totalidad, al 100%. Y por lo tanto, esa fluctuación da un espacio, da lugar para que también haya que la organización jurídico-política de la sociedad también no cuide totalmente el bien común, sino que esté a favor de un bien particular. Y es precisamente eso lo que, según Lorenzo, marca la diferencia entre un gobierno monárquico
y un gobierno republicano. La diferencia, en el fondo, es que en una monarquía, la cosa estatal pertenece a una única familia y se hereda esa posesión del Estado en una dinastía. Y eso no depende de la Constitución, sino que es algo por tradición. En cambio, por definición, en una república, el Estado es cuestión de todos. En la etimología latina de la palabra significa cosa pública, res pública. El Estado es cosa del pueblo y no solamente de una parte del mismo. Entonces, pero lastimosamente en la realidad concreta, una cosa es la existencia y otra cosa es la esencia. La esencia, podemos tal vez abstracta si quieres, es pura. Ahí se daría una sociedad ideal en la que el gobierno cuida y promueve el bien común. Pero en cambio, en la existencia concreta de cualquier sociedad humana o no humana, se da esa mezcla de esa esencia con algo que no es su esencia pura, y entonces tenemos gobiernos, podríamos decir, degenerados, pero conforme avanza el tiempo, hay un progreso y la existencia se acerca cada vez más y más a su esencia. Eso es una visión hegeliana de que históricamente hay un progreso y el trabajo de los juristas o de los filósofos será mostrar el camino de la modificación del ordenamiento jurídico para que cada vez más y más la existencia particular, concreta de cada ordenamiento jurídico se aproxime lo más posible a su esencia pura, que eso sucederá en un futuro, pero de modo paulatino, poco a poco, evolucionando, en lugar de por revoluciones. Claro, pero sí yo siento que hay como muchos dilemas adentro de de ese mismo gran concepto, definición. Claro que vemos que en realidad no es una abstracción, como tú dices, sino que es una realidad, ¿no es cierto? Y va más o menos en relación a lo que dice Alex Fabián en el comentario, ¿no? O sea, la pregunta creo que va por ahí también, como que por qué una de las relaciones del bien común, ¿no es cierto?, se evidencia entre el individuo y la familia, ¿no es cierto? El individuo y la sociedad, ¿verdad? O sea, solamente para hablar ahorita de la humanidad, digamos, y no de las otras especies. Ya, de acuerdo. Pero, claro, pero es decir, ambos actores, tanto el individuo como la colectividad, aportan al bien común, ¿no es cierto? A que la vida sea más extensa y sea mejor. Pero entonces, ¿cómo explicamos la muerte, digamos, o en el bien común? ¿O cómo explicamos desde el derecho, ¿no es cierto? Y no desde la teología, ¿no es cierto? O sea, esta no es una pregunta no es una pregunta sobre el origen del mal, digamos, desde la teología, pero sí desde la filosofía política, sí desde el derecho. O sea, ¿qué otro ser humano, por ejemplo, qué otro ser humano de nuestra misma especie se ha formado, por ejemplo, políticamente para violentar a otra persona, ¿no? Para violentar a otra persona igual, digamos. Sí. O que otro ser humano, ¿cierto?, se plantee la reducción o la eliminación de la vida. Eliminar a la otra persona porque piensa diferente, porque actúa diferente, porque tiene otros objetivos sociales, etcétera. O más complejo aún, que creo que es lo que estamos viviendo también en este momento, que estamos asistiendo a eso, a que los mismos estados tengan como política internacional y nacional, ¿no es cierto?, el despojo de las tierras, la explotación de los bienes para beneficios particulares, que es lo que tú habías mencionado hace un momento, así que es una cuestión del bien común hacia lo particular, ¿no? Es decir, o sea, estas políticas que en realidad reducen el patrimonio universal y reducen el sostenimiento de la vida y que reducen el bien común, ¿cierto? O sea, yo creo que a muchas personas nos resulta muy problemático comprender cómo funciona este tipo de poderes, ¿no? Y que además se utilizan recursos colectivos, recursos del bien común,
para matarnos entre familia, digamos, para matarnos entre especie, ¿no? Para silenciar, para desaparecer, para violar a otras personas, a comunidades, a animales, o sea, seres en general, es súper problemático. Entonces, es decir, más que una prolongación de la vida, a veces pareciera que hay como una ruptura de la misma vida, ¿no? Con relación al bien común. Es como si dentro del bien común, de este concepto que estamos hablando, ingresamos a problemas como muy serios, ¿no? Como el rol mismo de los estados o la existencia de las fuerzas públicas, y a la vez la existencia de los derechos humanos y la vulneración de los derechos humanos, las rebeliones, las manifestaciones colectivas. Entonces, desde esa reflexión, Marcelo, ¿tú qué nos podrías decir, no? Estos dilemas que conviven dentro de estos conceptos que son tan, podemos decirlos como positivos en ese sentido, ¿no? Como... Ya, perfecto. Muchas gracias. Creo que la pregunta es interesante. Yo comprendo que a cada paso que damos, cada afirmación que hago es cuestionable y no se espera menos, ¿no es cierto? Creo que no hay certezas absolutas en filosofía, por lo menos esa es mi posición, nada es indiscutible más allá de toda duda. Y me alegro que surjan estas dudas como para poder reforzar la posición que trato de presentar. A ver, creo que un primer elemento que me atrevería a presentar es el que la filosofía de Lorenzo es dialéctica, y no solamente en el sentido hegeliano marxista, sino incluso yéndonos hasta la antigüedad con Platón, o más allá hasta con Heráclito, ¿sí? Heráclito él tiene fragmentos, uno de ellos dice, somos y no somos, descendemos y no descendemos, que lo mismo es vida y muerte, día, noche, etcétera, etcétera. Entonces, la contradicción en el seno de la realidad en general, por lo tanto, contradicción también en la teoría, ¿sí? Justamente uno de los aportes que hizo Lorenzo desde su tesis, su primera tesis de doctorado en el año 79 en Lieja, fue la de elaborar un sistema de lógica matemática paraconsistente, que admite la contradicción. No es el primero, hay por supuesto antecedentes desde mediados del siglo pasado, y a pesar de que la mayoría de los lógicos actuales van por la lógica clásica, que considera que toda contradicción, es decir, afirmar y negar lo mismo, es algo irracional, ilógico, totalmente falso, sin sentido, Lorenzo, en sus primeros años de su vida profesional, en sus escritos académicos, ha tratado de defender que la realidad es contradictoria, que hay contradicciones verdaderas. Y una de sus aspiraciones desde el inicio de su carrera profesional fue la de sintetizar la mayor cantidad de verdades contradictorias. Entonces, no nos asustemos ante hechos contradictorios, como por ejemplo el que el ser humano es bueno y malo, es racional, pero solamente de un modo imperfecto, por lo tanto también tiene irracionalidad. Y de ahí que a veces comparado con la conducta de otros animales, nosotros somos brutos, y bien dicho, ¿sí? O bestias. Y bueno, con el perdón de los otros animalitos a quienes desde una perspectiva aristotélica se los aplica esas etiquetas. Entonces, yo creo que en el fondo, Lorenzo no se hace una imagen romántica de lo que es el ser humano. Somos egoístas, carecemos de un sentido de comunidad, hacemos el mal, y a veces un mal tal vez gratuito, no simplemente como venganza que nos han herido y por lo tanto devolvemos el golpe, sino el mal por el mal. Lamentablemente somos así. No pensemos en que el ser humano está ante el dilema de o ser un ángel o ser un demonio. Somos
tenemos parte de lo uno y parte de lo otro. Eso es lo que somos, pero por supuesto, si pusiéramos en un platillo de la balanza la bondad y en el otro la maldad, lo que prima tiene que ser la bondad. Caso contrario, no podríamos ni siquiera convivir. Por lo tanto, al lado de la paz está la violencia, al lado del amor está el odio, y eso lo vivimos a diario. Pero eso podemos nosotros comprender solo si es que creemos que se da la contradicción en todo lado, y por lo tanto también en la vida. Ahora, hablando del ordenamiento jurídico, o si quieren, la vida social, entonces no podríamos nosotros calificarla usando dicotomías, sino que pensemos en la mezcla, en que estamos en una situación híbrida, contradictoria, y por lo tanto, creo que si es que nosotros, cada quien tiene su modo de ver el mundo y tiene sus propios deseos, los cuales entran en conflicto, de ahí tenemos la lucha de clases. Sin embargo, a pesar de que hay esa conflictividad y en muchísimos casos que lleva a extremos, como es la cuestión de una convulsión que puede llegar a ser revolucionaria dentro de un país o una guerra entre países, como lo experimentamos, eso no quita para que si nosotros tenemos una mirada histórica, podamos ver que también se han hecho esfuerzos, adelantos, avances en la dirección de conseguir menos periodos bélicos. Si por un lado tenemos gobiernos militaristas, también tenemos movimientos que están en contra de eso. Y por supuesto, los activistas son mandados a la cárcel o muertos, pero se dan ambas cosas. Yo creo que, por ejemplo, pensemos en lo que sucedió en el año 2002, el ataque de Estados Unidos a Irak. El 14 de febrero, el Día del Amor, creo que era un día sábado, en todas las mayores ciudades del mundo hubo manifestaciones, millones de personas pidiendo al gobierno de Estados Unidos que no inicie la guerra, y el gobierno, oídos sordos, lanza la guerra. Entonces, yo creo que el hombre es bueno y malo, pero más bueno que malo. Y precisamente para contener o prevenir esas violaciones a la ley, para eso necesitamos un ordenamiento jurídico y un Estado que esté detrás, obligándonos de ser necesario a la fuerza para que cumplamos la ley. Y si es que violamos, que nos sancione. Lastimosamente, esa es nuestra naturaleza. Creo que llevamos en nuestros genes algo de lo que habrá sido en nuestros tiempos primitivos, cuando nos matábamos unos a otros. Pero felizmente el proceso de socialización, la educación, hace que esa violencia, esos instintos de insolidaridad o crueldad vayan siendo retenidos o reducidos, pero de vez en cuando salen a flote. Eso es lo que podría contestar por de pronto. Muchas gracias, Marcelo. O sea, asumir la contradicción. Asumir las contradicciones más o menos es lo que ahorita tú y Lorenzo, pues, nos comparten al respecto sobre el mal, ¿no? O sobre estas incomprensiones que hay, pero dentro de tu respuesta también ya empieza como también a estar presente el tema del Estado. Entonces, recuerdo pues que en los videos y en los textos que compartes sobre la teoría de Lorenzo Peña, surge también esta pregunta, ¿no? De justamente cómo justificar la existencia misma del Estado. Y claro, y una de las razones es que el gobernante elegido cuide o vele el bien común, ¿cierto? Y
y que, claro, la existencia del poder y de los servicios públicos se justifican justamente por el bien común o para el bien común, digamos. Y entonces en esta línea, digamos, en esta reflexión, me surgió a mí una pregunta histórica y claro, tiene que ver con el vínculo entre la teoría política y los hechos históricos. Digamos, si asumimos esta primera premisa de que el Estado existe para velar el bien común, ¿verdad? Asumimos esta primera premisa. Sin embargo, si analizamos la formación reciente del Estado en la región latinoamericana, ¿verdad? O sea el siglo XIX nomás, hace poquito. O sea, vemos que la formación de esta institución sí tiene pues una evidente relación con la época colonial, ¿no es cierto? Y con toda la estructura de diferencias y de desigualdades que puede producir un proceso de colonización. Entonces, ahí también, ¿qué pasa? O sea, ¿qué sucede dentro de la misma, qué sucede cuando dentro de la misma estructura estatal, ¿cierto? Reside la desigualdad y reside la diferencia. Es decir, ¿en qué nos aporta, ¿no es cierto?, esta teoría política de Lorenzo Peña-Ituya, digamos, para desentrañar, para problematizar, para comprender estas estructuras históricas y lo que reside dentro de ellas, ¿no? O sea, ¿de qué modo esto pueden ser un recurso para criticar, esta teoría política puede ser un recurso para criticar la formación colonial de los estados latinoamericanos? ¿O crees que tal vez resulta limitado, que por ahí no es la línea más bien de esta teoría política? Por ahí sería como esta siguiente pregunta. Ya, perfecto. Gracias, Sarita. Uh-huh. Bueno, en primer lugar, quisiera indicar que no hay sociedad en absoluto sin que haya Estado. Me parece que el aparecimiento del Estado no es un invento moderno, sino que desde que el hombre está sobre el planeta, ha vivido en sociedad, y para que haya sociedad tiene que haber coordinación, tiene que haber normas. Y cuando hablo de normas, explicito, estoy pensando en deberes, en tres tipos de normas: deberes, prohibiciones y derechos, es decir, algo que es lícito hacer. No puede haber en absoluto convivencia si es que los miembros de esa comunidad no están sujetos a obedecer ciertas normas. Ahora, esas normas son de dos tipos. Unas pertenecen al derecho natural, es decir, a un conjunto de normas que no dependen absolutamente de ninguna voluntad, ni siquiera de la de Dios. Por lo general, esa es la posición del justnaturalismo, que sostiene que existe un conjunto de normas que es eterno e inmutable. A excepción de ciertos franciscanos, como por ejemplo Guillermo de Ockham o Duns Scoto, el resto, la grandísima mayoría de los naturalistas han creído que existen normas jurídicas vigentes en cualquier sociedad, independientemente del tiempo y del lugar, y que no dependen de ninguna autoridad. Eso, por supuesto, es rechazado por los positivistas, para quienes el único origen o fuente del derecho es el legislador, el decreto de una autoridad. Es decir, es el fruto de una decisión, de una resolución. Ahora, teniendo en cuenta que yo estoy inscrito en una corriente minoritaria del justnaturalismo, veamos qué ha sucedido al inicio de los tiempos. Yo creo que esa idea de que el hombre al comienzo vivía aisladamente como un archipiélago, y que en donde no había ninguna prohibición y todos nos matábamos unos a otros, cada uno podía hacer lo que le permita a sus fuerzas,
eso es sería una vida de barbarie, de salvajismo, que nadie aguanta. Llega un momento en el que decimos, hagamos las paces, pongámonos una autoridad que nos imponga leyes y le obedecemos a esa autoridad. Es la teoría famosa del contrato social, que es asumida por muchos liberales. Entonces, la sociedad y el Estado sería una etapa secundaria o derivada de la historia humana. En primer lugar, habría un estadio en el cual no había sociedad, en donde los hombres vivían aisladamente, y luego aparece la sociedad por decisión de los individuos y el Estado, igual como una especie de pacto o acuerdo mutuo por consenso. Pero esa idea, creo que, por ejemplo, en Hobbes no está claro si es que creyó que históricamente sucedió eso, o en Locke, en Rousseau. Algunos contractualistas narran esta historia como si fuera verdadera, e incluso autores contemporáneos como los dos más grandes filósofos políticos del siglo XX, Robert Nozick y John Rawls, están en esa grandísima tradición del contractualismo. Personalmente creo que es un mito. Estoy yo del lado de Aristóteles, que el hombre siempre por naturaleza ha sido un ser social. Primero está la sociedad, después el individuo. Entonces, no concibo que haya vida humana sin que haya un ordenamiento jurídico y que haya una autoridad que haga cumplir esas normas. En realidad, la separación entre sociedad y Estado es moderna, fue un invento de los fisiócratas franceses en el siglo XVII. Luego fue enunciada por Adam Smith y pasó a Hegel y Marx. De modo que esa distinción entre sociedad y Estado no la hicieron ni los antiguos ni tampoco los medievales. Pero eso no quiere decir que el Estado haya aparecido en la modernidad. Yo creo, como estoy tratando de hacerles ver, Estado ha habido desde siempre. Es decir, un conjunto de seres humanos que, a ver, si es que el Estado no es diferente de la sociedad, entonces el Estado está compuesto por todos los individuos que vivan en un territorio autónomamente, soberanamente, es decir, que no forme parte de una comunidad más abarcadora y esté sometida a ella. Un Estado es soberano, tiene sus propias leyes y no está subordinado o supeditado a una unidad más amplia. Pero el Estado lo formamos todos. Entonces, de ser así, ahora veamos cuál es el objetivo de vivir juntos. Obviamente, nosotros creo que constatamos que en toda sociedad hay desigualdad, en unas más, en otras menos, pero eso como una parte, digamos, consustancial de la sociedad. No vivimos todos con la misma calidad de vida. Hay ricos, hay pobres, unos tienen privilegios, otros no. Unos tienen para derrochar, otros se mueren de hambre. Eso es algo real, que innegable, lo constatamos empíricamente. Pero cuando hay una desigualdad extrema, entonces eso es algo que hiere la sensibilidad de las personas y les mueve a rebelarse, a protestar. Creo que en el momento en que hay una desigualdad, por ejemplo, económica demasiado fuerte, eso es algo que no se tolera y el pueblo se pronuncia en contra. Y entonces hay algo que está mal en la administración del Estado. Y aunque quienes
están gozando de una mejor calidad de vida y pueden influenciar en la actividad, en la administración del Estado, no quieren cambiar esa situación y quieren que las cosas sigan igual. Por lo general, las reformas, el mejoramiento que se ha hecho históricamente en todas las sociedades es gracias a la lucha y no espontáneamente venidas desde el Estado. Por lo tanto, las reformas son una respuesta que hace el gobierno al clamor popular, ¿sí? Hasta que el pueblo se levanta, no tolera más esa situación de inequidad, de privilegios. Entonces, tanta es la presión de los pueblos que están oprimidos que el gobierno no tiene otra cosa más, pero después de un largo periodo de introducir reformas. Creo que esa es la manera de cómo se explica, por ejemplo, que en una sociedad en la que el Estado principalmente está comandado por una oligarquía, haya podido introducir servicios públicos, otros derechos sociales, como son, por ejemplo, el reconocimiento de vacaciones, subsidios contra accidente, jubilación, etcétera, el seguro social, etcétera, gracias a las luchas de los obreros, de la clase trabajadora, de la presión de los movimientos o partidos socialistas, comunistas, y eso incluso hasta en los Estados Unidos. Me parece que es importante recalcar que la salida que dio el presidente Roosevelt a la crisis de 1929 fue dando empleo, teniendo una administración de obras públicas que da trabajo a tantas manos desempleadas, y creo que desde el año 1938 acabó con el capitalismo, la intervención del Estado para salir de la crisis. Y aunque Estados Unidos es el país que más se acerca a una concepción del Estado mínimo, no podemos desconocer, a menos que seamos ciegos, que también ahí hay, por ejemplo, universidades públicas, lamentablemente no gratuitas, y también servicios de salud, que en una escasísima medida da atención a la gente necesitada o pobre. Es decir, hay un Estado que casi no es nada, pero tampoco podemos decir es cero. ¿Sí? Y para no hablar de otros países que también, sin ser comunistas o socialistas, como es el caso de Ecuador, que tiene servicios públicos. ¿Sí? Yo sé que en este gobierno la educación, la salud, su presupuesto ha sido drásticamente reducido y yéndose contra lo que manda la Constitución, pero sin embargo, aunque sea en una medida menor que en años anteriores, todavía podemos gozar de esas prestaciones públicas. Vale, Marcelo. Sí, creo que hay como varias tensiones, digamos, en todo lo que has mencionado, ¿no? Como que difieren muchas cosas, pero creo que en vez de monopolizar la palabra, también pues hay varias preguntas también de ahorita que se han planteado. Entonces, Vladimir nos pregunta, por ejemplo, ¿por qué? O sea, pero ser bueno o ser malo es real, o con, elijamos una para que podamos ahorita dialogar, ¿ya? Claro. Entonces, veamos esta, por ejemplo, que dice, no tiene que haber una ruptura revolucionaria que permita entender y ejecutar las normas para que no sirvan para un grupo y puedan ser aplicadas de manera universal. Ya. ¿Qué dirías a eso? Gracias, Vladimir, por la pregunta. Lorenzo y yo también, tras él, cree que una revolución
como fue, por ejemplo, la francesa, la rusa, ha tenido contrarrevoluciones. Yo creo que más que hablar de un cambio radical, bueno, no pensemos cuando hablo de radical en destruir todo y empezar desde cero. Esos cambios revolucionarios, violentos, no, creo que no se ajustan a lo que es la naturaleza humana. El hombre es un ser de costumbres y cuesta muchísimo el cambiar nuestro modo de ser, cambiar nuestra conciencia. Marx decía que para que se dé una revolución tienen que darse condiciones tanto objetivas como subjetivas. En cambio, y por supuesto, supuestamente Lenin o Mao, antes de experiencias de partidos comunistas en otros países en el siglo pasado, antes de lanzarse a una empresa como puede ser la de tratar de derrocar un gobierno que esté en una tendencia capitalista, es una empresa una aventura. Nosotros no tenemos una seguridad de cuánto tiempo va a tomar esa lucha intestina, esa guerra civil, cuántas muertes va a provocar. No hay garantía de que se alcance el éxito y lamentablemente cuando nosotros vivimos bajo el dominio de los Estados Unidos, un país imperialista, cuando hay una leve esperanza de que ascienda al poder un gobierno con una mentalidad que trata de cambiar el sistema de privilegios, de reducir, por ejemplo, el impuesto para hacer una redistribución, para simplemente proteger a las multinacionales, interviene ahí los Estados Unidos y elimina gobiernos. Yo creo que la experiencia lamentable de lo que fue la antigua Unión Soviética, que terminó en los años 89, 90, pero en realidad desde que murió Stalin, ya desde Khrushchev, hubo un anti-estalinismo y a la final, con la ayuda de los gobiernos occidentales, desapareció ese bloque que fue poderosísimo y que tuvo grandes aportes. De no haber sido por su presencia fuerte que pudo parar o significar un alto a las potencias occidentales, muchos países habrían seguido siendo colonias de países europeos o en África, Asia o de Estados Unidos, y no habríamos tenido un estado de bienestar que brinde servicios públicos. Pero a la final, lo que terminó siendo realidad es la desaparición de ese sistema. No podemos decir que ni China ni Rusia actualmente sean comunistas. Bueno, en realidad tenemos un sistema híbrido, pero el hecho de que haya desaparecido la antigua Unión Soviética me parece que nos da pie como para decir que cuando la conciencia pública todavía no está preparada, ni tampoco se dan condiciones objetivas para lanzarnos a la revolución, creo que la vía más factible de salir del sistema capitalista a la larga es vía reformas del ordenamiento jurídico. Aprovechar ciertos principios y ciertos valores que ya están reconocidos en la Constitución o las leyes y aprovecharnos de eso para meter una cuña y
por medio de protestas, de marchas, el hacer que se hagan cambios. Por supuesto, eso va a tomar décadas, siglos, pero no nos queda más. Creo que el enemigo al que nos enfrentamos, la clase media o los pobres, los necesitados, es poderosísima, pero nos queda esa posibilidad de cambiar la mentalidad de los individuos, como por ejemplo con esta charla que estamos manteniendo hoy noche, o reflexionando con los estudiantes, haciéndoles ver las ventajas y desventajas, razones a favor, razones en contra de un sistema social, de otro sistema, y que de esa manera elevar el nivel de la discusión. Yo estoy contento con que uno de los objetivos de este programa de diálogos filosóficos es el de educar a la gente desde la filosofía, mostrando una discusión racional. ¿Sí? Es decir, no se trata de ninguna manera de adoctrinar, sino de que discutamos, evaluemos las teorías, viendo sus ventajas, sus desventajas, y que cada quien saque sus propias conclusiones. Entonces, personalmente, yo creo que esa vía revolucionaria, violenta por las armas, a la final va a ser revertida, y que lo que nos queda es, sin ser conservador y peor reaccionario, tratar de hacer las movidas que nos permita el ordenamiento jurídico, el Estado de Derecho, hacer sugerencias a la legislatura para cambiar aquí o allá ciertos elementos para que esa ley se cambie, favoreciendo más derechos a los trabajadores, por ejemplo, en sueldo mínimo, o que las condiciones de despido no sean libres, ¿sí? Y disminuyendo la empresa privada, la propiedad privada, poniendo gravámenes, poniendo una función social, obligando a la gente pudiente a crear empleo y no tener simplemente su dinero en el banco ganando intereses, por ley, ¿sí? Incorporar otras medidas de avance social como son, por ejemplo, los impuestos graduales. Eso es parte del comunismo. El que más tiene, más paga. Cada uno contribuye al bien común según su capacidad y en cambio recibe según su necesidad. Yo creo que algo de eso se ha dado en todo el mundo, en unos más, en otros menos. Y eso es gracias a las luchas, a la presencia de países que han adoptado la vía del socialismo o del comunismo. Y no necesariamente bajo la mentalidad de Marx y Lenin o Stalin, sino de una tradición que mínimo se remonta a finales del siglo XVIII, con, por ejemplo, un autor como Gracov Babev, que fue quien escribió el Manifiesto de los Iguales. ¿Sí? Todos tenemos derecho a igual calidad de vida, igual felicidad. ¿Sí? Y no solamente, o sea, que solamente unos gocen, disfruten, y otros estén sufriendo en la vida. Justo en relación a toda esta reflexión sobre el comunismo, el socialismo y todos las luchas que se han logrado hacer desde ahí, ¿no? También Fernando Terán pregunta algo en relación a eso. Y te quiero mostrar, ¿no? Él dice, entonces, el Estado es una expresión de la lucha de clases. De este modo es claro que el aparecimiento del Estado solo era posible en una determinada situación económica, política, social e histórica. ¿Esto te coloca en el materialismo histórico? Ya, no. Lorenzo fue marxista durante... A ver, en su biografía política, él dice alrededor de un lustro en los años 60, él mantiene ciertos elementos del marxismo, como podría ser, por ejemplo, el determinismo histórico,
Es decir, que hay un progreso que se debe a leyes y que queramos o no, estemos a favor o en contra, se va a dar. Él cree que, por ejemplo, el comunismo llegará en un futuro remoto. No sabemos cuándo, seguramente será después de varios siglos. Y por otra parte, el realismo directo, ¿sí? Es decir, o realismo ingenuo, tenemos nosotros la capacidad de conocer la realidad tal cual es ella en sí misma. Conocer es la presencia del objeto en la mente del sujeto. Obviamente eso es una posición que desde un realismo crítico o desde el idealismo, como es el de Kant, se ha tildado de ingenua, pero es supongo que es la posición de cualquier persona ordinaria. ¿Sí? Solamente los estudiantes de filosofía y los filósofos, cuando están en el aula, se hacen esa pregunta de si conocemos la realidad. No es la actitud del hombre común. ¿Qué más? La cuestión de la dialéctica, ya hablé de eso. Y obviamente también por ejemplo, la lucha de clases, pero sin embargo, lo que no comparte, una de las cosas que no comparte Lorenzo del marxismo es que al final de la historia no habrá Estado. Para el marxismo, el Estado surge cuando hay división de clases. Es decir, cuando una clase se apodera de los medios de producción y domina a las otras clases. Cuando en el comunismo desaparezca la propiedad privada, no habrá clases y el Estado terminará con su cometido y por lo tanto estaremos en un anarquismo. Eso es algo que Lorenzo no puede aceptar y tampoco en general el materialismo dialéctico, puesto que Marx se maneja con muchas dicotomías. En lugar de pensar en blanco y negro, Lorenzo cree que deberíamos introducir escalas o situaciones intermedias. Entonces, según el materialismo histórico, antes de una sociedad esclavista, habría un estado que a veces se lo llama como un estado del comunismo primitivo o un estado asiático con una denominación geográfica, y después habría el esclavismo. Lorenzo no cree en ese esquema del materialismo histórico. Cree que en realidad las predicciones que Marx y Engels hicieron, por ejemplo, en el Manifiesto Comunista en 1848, no se cumplieron. Pensemos lo que sucedió en Rusia, saltarse del feudalismo directamente al socialismo y luego al comunismo. Eso es algo que rompe los esquemas del materialismo histórico. Y finalmente, para regresar, ¿sí?, en el materialismo histórico no hay eso. La evolución es siempre hacia mayor producción, hacia mejores relaciones sociales, y hemos visto que Rusia constituiría un contraejemplo o la refutación de ese modo de pensar. ¿Sí? Entonces, Lorenzo, por más que durante varios años se adhirió fervientemente y quizás de un modo dogmático, como él lo admite, al marxismo-leninismo, llegó un momento en que abandonó esa posición. Entonces, no creo que podamos nosotros, y creo que como lo hace Engels, creo que él pone el nacimiento del Estado, si no estoy mal, en el siglo VIII antes de Cristo. Es una tesis que no comparto. Reitero que para que haya sociedad tiene que haber Estado. Sin Estado se derrumba la sociedad. Pensemos lo que sucedió en el 30S con el famoso paro de la policía. Si es que no hay una fuerza pública que vele por el orden
y que mantenga la paz, como sucedió en esos días, entonces la gente saquea almacenes y vivimos de un caos. ¿Sí? Creo que si nosotros tratáramos de pensar en la valía o la función que cumple el Estado, pensemos en qué pasaría si es que no existiera el Estado. Y en una situación anárquica como la vivimos nosotros en esos días, para caer en la cuenta de que realmente necesitamos, por el hecho de que por más que tengamos un instinto social, que por instinto obedecemos a la autoridad, pero cuando la autoridad no está presente, entonces sale de nosotros lo más egoísta y cometemos cosas que están prohibidas en un ordenamiento jurídico. No sé si quizás con eso aclaro un poco la inquietud. Sí, claro que sí. Muchas gracias, Marcelo. Pero, por ejemplo, esta noción típica que se suele decir del Estado chino, por ejemplo, vinculado a toda esta cuestión del socialismo y del comunismo. O sea, o que generalmente también hay un cierto comentario o que será como tal vez podría ser un prejuicio, veamos cómo lo resolvemos ahorita, pero que hay estas creencias de que el comunismo y el socialismo son tendencias que pueden convertirse en autoritarias, ¿no es cierto? Que puede haber como totalitarismos también ahí. Y más que sea una creencia, también veamos si podemos hablar de que es un hecho también. O como el caso de China, ahí que saben decir que siempre es de un Estado comunista hacia adentro, ¿no es cierto? Y capitalista hacia afuera. Entonces también cómo interpretar esas complejidades desde la filosofía política, tomando en cuenta que dijiste que hay estos sistemas híbridos, ¿no? No sé si tal vez te referías exactamente a esto como el ejemplo de China. Ya, no. Antes me estaba refiriendo a la cuestión económica. A ver, en este plano, la alternativa se da entre o mercado libre, empresa privada o economía planificada. Empresa pública. Pueden coexistir empresa privada y empresa pública o empresas mixtas. ¿Sí? Ah, en eso estaba pensando, pero para responder a tu última pregunta, es verdad, yo estoy de acuerdo, Lorenzo también lo está, en que una de las causas, tal vez no la principal, de que cayera la antigua Unión Soviética es la falta de libertad. Sobre todo libertad ideológica. Creo que de uno de los derechos fundamentales del ser humano es la libertad de pensamiento. Cada quien tiene esa capacidad de hacerse una visión del mundo, lo cual incluye una manera de concebir la realidad, unos valores que luego se van a convertir en práctica, en acción, y por supuesto, de esa manera de pensar se sigue que tengo libertad de expresión, libertad de asociación y de vivir según yo lo elija, perseguir los valores que yo decida, a los cuales yo decida adherirme. Ser quien uno es por decisión propia y no por imposición. Entonces, creo que ese conjunto de libertades que son derechos humanos, creo que es algo esencial para la vida humana. Y lamentablemente se ha puesto en segundo plano, o se puso en segundo plano en la antigua Unión Soviética. Y podríamos decir, tal vez en otros países que podríamos decirles que por más que han tenido una ideología comunista, lamentablemente ha sido impuesta a la fuerza, es decir, sin libertad. Pensemos, por ejemplo, en lo que es la participación, ¿sí? Obligar
al campesino, al trabajador, a que tenga reuniones en las cuales pueda emitir su opinión sobre la política, en vez de estar haciendo cualquier otra cosa. ¿Sí? Eso sucedió y obviamente es algo que uno lo toma como algo que disminuye el bienestar o la felicidad. Entonces, el valor de la libertad o los derechos que protegen la libertad son fundamentales, pero por más que deban recibir una protección especial en la Constitución, eso no quiere decir que sean los únicos. También tenemos derechos de bienestar, o más conocidos como derechos sociales y económicos. Por ejemplo, derecho a un salario digno, a un salario decente, a una calidad de vida que también sea digna. Vacaciones pagadas, no un salario de miseria. Todos deberíamos tener una vivienda, ¿sí? Etcétera, etcétera. Y todos conocemos que en el año 48 en las Naciones Unidas, el 10 de diciembre, día de la votación de los 56 países que en ese momento formaban parte de la ONU, 8 países se opusieron. Y simplemente, si nosotros recapacitamos en el título, lo que tuvimos fue una declaración, más no un convenio que habría tenido fuerza de obligar a los estados. Pasaron unos años y en el año 1966 se hicieron convenios internacionales, pero se hicieron dos, una para los derechos civiles y políticos y otra para los derechos económicos, sociales y culturales. La convención para los segundos no ha sido ratificada por los Estados Unidos. Ellos están de acuerdo que cuando hablamos de derechos humanos, sí, los tenemos, pero son derechos civiles y políticos, no derechos económicos y sociales. Entonces, yo creo que, a ver, la libertad, si bien es importantísima y debería ocupar un puesto al lado de los valores primeros de nuestro ordenamiento jurídico, tiene que estar subordinada a otros valores, como es el del bien común. ¿Y eso por qué? No creo que la libertad sea el valor supremo, o peor, el único, puesto que hay conflictos de libertades. Una libertad choca con otra. ¿Cómo se resuelve ese conflicto? ¿A quién otorgarle la razón? Y creo que no hay nada en la libertad que nos permita solucionar ese conflicto de libertades. Creo que tendríamos que recurrir o apelar a otro valor superior, y ese es el bien común. Si la libertad juega un papel dentro de la sociedad, dentro de la convivencia, dentro de una comunidad, lo es porque es instrumental con respecto al bien común. Y es el bien común o los otros derechos como los de bienestar los que van a poner un límite a la libertad. No tenemos libertad absoluta. Seríamos totalmente libres únicamente si estuviéramos en lo que los contractualistas llaman ese estado de naturaleza, pero el hecho de que convivamos con otras personas, con otros seres que también tienen su modo de ver el mundo, tienen sus propios deseos, ahí nos vamos a encontrar en algún momento, el uno queriendo una cosa, el otro otra diferente, o simplemente la misma cosa, y ahí entramos en lucha. ¿Cómo resolver todas esas pugnas? No puede ser sino por el bien de todos. No en el sentido de que haya vencedores y ganadores. Todos deberíamos salir ganando. Pero, por supuesto, para eso tenemos los jueces, las leyes,
Y no estoy queriendo decir que ellos o ellas sean correctos siempre. Ahí viene la cuestión de la dialéctica hegeliana de las que le hablé antes. Estamos en un mejoramiento. Creo que soy optimista. Momentáneamente podemos vivir en un sistema en el cual se ataca el estado de bienestar, se enflaquece los servicios públicos, se los asfixia, pero confío que eso será algo momentáneo, no, nada dura, nada es permanente y habrá un cambio hacia mejor. Esa es la esperanza. Gracias nuevamente por esas respuestas, Marcelo. Y para terminar, ya nos queda poquito tiempo, pero creo que sí sería importante, sería muy valioso que nos dejes así con más elementos para reflexionar y para poder criticar. Y que claro, ha estado presente en todo el diálogo, pero no lo pudimos como profundizar. Y es si nos podrías como comentar en qué consiste esta discusión entre justnaturalismo y justpositivismo. O sea, cuáles son las tensiones entre estas dos propuestas, categorías, ¿no es cierto? ¿Cuál es el debate, digamos? ¿Por qué es importante también diferenciar entre justnaturalismo y justpositivismo? ¿Y cómo nos aporta esto, ¿no? Este debate a la actualidad. Ya. Ajá, esa sería como para cerrar más o menos el diálogo. Perfecto, muchas gracias. Me parece que es una pregunta esencial, imprescindible. Ahora, ¿por qué? Bueno, creo que hay varias maneras de formular el problema de fondo. Yo creo que la principal pregunta que está detrás es la de que si existe o no un conjunto de normas que no se originen en la voluntad de nadie, ni individual ni colectiva, y que tengan vigencia jurídica. Los justnaturalistas dicen que sí, los justpositivistas dicen que no. Con otras palabras, creo que lo que está en juego es la naturaleza del ordenamiento jurídico. ¿Es una creación humana? ¿Es simplemente el fruto, el resultado de quien está en el gobierno o es independiente de la autoridad? Creo que el problema también se podría formular en términos de qué pasa con los valores jurídicos. ¿Son puestos o supuestos? Es decir, la cuestión de si son objetivos o subjetivos. Entonces, hay una serie de cuestiones alrededor de este debate que vale la pena sacar a flote, porque si es que existe el derecho natural, entonces las leyes que tenemos no dependen simplemente de que nos hemos puesto de acuerdo democráticamente, y eso significa por votación, por mayoría, y que no tenemos otra manera de resolver, o simplemente reconocemos esas normas como anteriores al ser humano y que simplemente tenemos que acatar. Yo creo que si es que nosotros pensamos en lo que sucede en sociedades animales no humanas, como es el caso de las que mencioné anteriormente, podemos descubrir que en esa convivencia hay una normativa, hay sanciones para los quebrantamientos a esas normas. Y si eso sucede en otras sociedades anteriores a la humana, también sucede con la nuestra. Entonces, nuestro ordenamiento jurídico no es sino un ejemplo, un caso específico de algo mucho más amplio, del derecho natural. Ahora, para relacionar la cuestión de cuál es el fundamento de los derechos humanos, nuevamente podríamos decir, los derechos humanos son simplemente concesiones del gobierno, de quien esté a cargo del poder público,
o simplemente son derechos que tienen su base en la socialidad humana. Pensemos en las monarquías absolutas, en las autocracias como es Arabia Saudita. No hay ahí constitución, los súbditos no tienen derechos. Por ejemplo, la mujer no tiene derecho a educarse. Ahora, si es que nosotros quisiéramos pedir a la autoridad de ese país, de esa monarquía, que introduzca el reconocimiento de los derechos humanos, ¿en base a qué vamos a hacer? Tenemos ahí, podría ser dos opciones. Podríamos decir la moral o la ética, que hay derechos fundados en la moral y que para respetar los mismos habría que introducir una constitución. La mayoría de los positivistas, como por ejemplo Gustavo Zagrebelsky, él cree que la base de los derechos está en la Constitución. Y la Constitución simplemente es el resultado de la lucha política. Por otra parte, Norberto Bobbio, un justpositivista italiano en tiempos de Mussolini, él cree que cualquier derecho, incluso el más injusto, sigue siendo derecho. Entonces, no hay nada del derecho positivo que obligue a que los legisladores introduzcan tal o cual elemento dentro del ordenamiento jurídico. No habría nada que fuerce al gobernante a reconocer derechos. Eso es diferente desde una perspectiva justnaturalista. Simplemente para respetar la naturaleza humana, de que somos seres sociales, que vivimos en comunidad para la cooperación, para ayudar y ser ayudados, para participar del bien común y colaborar para el bien común. Creo que desde esa plataforma, creo que es mucho más fácil apalancar, o justificar la introducción o el reconocimiento de los derechos. Entonces, es una discusión, creo que fundamental. Lamentablemente, la grandísima mayoría de los justfilósofos, quizás más del 90-95%, son positivistas, y solamente una minoría son justnaturalistas. Pero recordemos que una de los logros, una de las causas para el reconocimiento, para la primera declaración de los derechos humanos, como fue el caso de 1789 en Francia, solamente cuando cayó una monarquía se reconocieron derechos en una república, en la República Francesa. Y eso gracias a que fueron justnaturalistas los que impulsaron esa juridificación de los derechos. También hay un justnaturalismo subyacente en la Declaración Universal de las Naciones Unidas, pero lamentablemente hoy esa mayoría pasó a ser minoría, y en eso estamos. Creo que una contribución que deberíamos hacer desde la filosofía en general, o más en particular de la filosofía del derecho, sería el rescatar ese justnaturalismo basado en la naturaleza de la sociedad, de la función del Estado, del papel que tienen las autoridades, el jefe de gobierno, la legislatura, los jueces, como para poder avanzar en esta evolución del derecho real que se ajuste cada vez más y más a su esencia, en la cual debería estar el bien común en su centro. Muchísimas gracias, Marcelo. Qué pena que se nos acabe el tiempo porque, claro, aquí ya se abre otra
otro campo de preguntas, ¿no? De la naturaleza que en sí misma. Pero muchas gracias, igual como a las personas que nos están escuchando, invitar a que vean tu canal de YouTube, ¿no es cierto? O sea, por si quiere alguien profundizar también estos conceptos, estos debates. Así que muchas gracias, Marcelo, se nos acabó el tiempo, un gustísimo compartir contigo e igual pues hubo ahí bastantes comentarios, entonces muchas gracias por compartirnos esta información. No, yo contentísimo de igual manera, para mí ha sido un honor, una alegría poder compartir algunas ideas que por supuesto soy consciente de que son polémicas, debatibles, pero creo que se trata de eso, el poder poner en la mesa unas propuestas que sean interesantes, que llamen la atención y que por supuesto son tal vez difíciles de aceptar y dialogamos. Creo que eso hemos hecho fructíferamente y yo contento de haber tenido este diálogo contigo. Muchas gracias, Sarita. Muchas gracias también, Marcelo. Nos vemos entonces la próxima y el próximo jueves. Muchas gracias. Chao. Nos vemos. Chao. Tenemos a Romero Launfirm, ellos son abogados especializados en el área penal, civil, laboral, financiero, administrativo, constitucional, internacional, familiar y derecho notarial. A Romero Launfirm los puedes encontrar en el 099-632-9365 o puedes seguirlos en Facebook, Instagram o YouTube. Tu hogar y negocio protegidos con Mega Security. Instalación y venta de sistemas de seguridad, soporte técnico, centro de vigilancia y monitoreo desde $25 mensuales las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Puedes contactarnos al 098-132-8006 o en megasecurityrl.com. La Notaría 85 del Cantón Quito, a cargo de la Magister Mercedes Cóndor Salazar. Pueden encontrar información de sus trámites en la página web notaria85quito.com.es. Pueden contactarlos al 02-207-5934 o al 098-119-6814. Atienden de lunes a sábados, están ubicados diagonal al Parque Central de Conocoto y aceptan todas las tarjetas de crédito. También tenemos a Wanda Salud Integral, agenda tu cita al 099-992-0360 o en su correo electrónico wandasalud@gmail.com. Sus consultorios están ubicados en la Mariana de Jesús y Pradera frente a la Flaxo y puedes seguirlos en Facebook e Instagram. Puerto Quito Lodge, a solo 3 horas de Quito para que vayan, se relajen y disfruten en este manantial natural. Encuentren toda la información en sus redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram, y a través de WhatsApp al 0999-900-128. Puerto Quito Lodge. Colegio Tecnológico Particular Pichincha, ubicado en la parroquia de Conocoto. Ellos tienen ciclo básico, bachillerato, mecánica automotriz, electrónica, electricidad. Recuerda que están en el barrio Pichincha, en Conocoto, y su número de celular es del 099-4244-642. El Colegio Virtual Economista José Moncada Sánchez, a través de su modalidad 100% virtual, brinda la oportunidad de iniciar, continuar o concluir estudios de educación básica y bachillerato. Se encuentra en la calle Enrique Tello y Carigoirazo, en el sector Santa Rosa, en Sangolquí. Sus teléfonos son el 02-233-3809 y 0999-785970.